Hola, soy Sebastián Mora y formo parte del equipo de diseño y desarrollo de recursos didácticos del preuniversitario CEPECH. Tuve la oportunidad de rendir la PAES de invierno 2024, específicamente la de competencia lectora, y en este video me gustaría comentarte algunos detalles y características que formaron parte de esta prueba. Una de las características que presentó la PAES de invierno 2024 de competencia lectora es que estaba compuesta de 8 textos. La mayoría de estos textos eran de tipo expositivo, pero también encontramos un texto narrativo perteneciente a Julio Cortázar. También otra característica es que la cantidad de preguntas por texto era muy similar. Algunos textos constaban de 7 preguntas, otros de 8, y había un texto que contenía 9 preguntas. También otra característica que me gustaría destacar es que cada pregunta permitía identificar la habilidad y tarea lectora que medía cada enunciado. Y algo también que llamó mucho mi atención es que esta prueba en particular trabajó todas las habilidades medidas en el temario DEMRE. Respecto a lo señalado en el temario DEMRE para el proceso de admisión 2025, la PAES de invierno de este año totalmente se ajustó a lo que se declaró en ese temario. No solamente por el tipo de textos que formaron parte de la prueba, sino que también por el tipo de preguntas. De hecho, ya después cuando se compara la PAES de invierno con la tabla con las respectivas habilidades y tareas lectoras, cada pregunta justamente se enmarcaba dentro de lo que ese temario también señalaba. Así es que totalmente de acuerdo con decir que la PAES de invierno sí se ajustó al temario señalado por el DEMRE. Si bien es cierto, la PAES de invierno mantuvo una estructura similar a lo que hemos visto en otras pruebas de años anteriores, sin embargo hubo algunas novedades que llamaron mucho mi atención. Por ejemplo, habían algunas preguntas que exigían analizar la información en base a una situación hipotética. Por ejemplo, un alumno que necesita participar en un debate, necesita información con respecto a este punto del texto que no se menciona. ¿Qué información serviría de complemento para ayudarlo a desarrollar el debate? O, por ejemplo, se preguntaba respecto a una lectora de la historia narrativa que encontraba que la visión del narrador era muy parcial. ¿Qué afirmación o qué alternativa permitía validar lo que esta lectora decía? Esas situaciones en particular llamaron mucho mi atención, la encontré bastante novedoso porque por un lado exigían evaluar la información del texto, pero también analizar la información que nos entregaba la pregunta. También otra novedad que encontré es que, como ya mencionaba, los textos no eran excesivamente largos, pero sí algunos de ellos utilizaban un lenguaje bastante técnico, incluso un poco universitario. Hacían alusión también a citas de personas externas al emisor del texto. Y también llamó mucho mi atención que se utilizaran algunas imágenes que, si bien es cierto, no se preguntaron directamente en la prueba, pero sí permitían comprender lo que el texto en sí nos mencionaba. Y otra novedad también que encontré bastante interesante es que se mencionaban las preguntas aludiendo a algunos párrafos del texto, pero no se colocaba el párrafo dentro de la pregunta, sino que había que ir al texto directamente a buscar dónde estaba esa información. Así es que con esas novedades y esos cambios me quedo respecto a lo que fue la PAES de invierno 2024 de competencia lectora. Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes, ¿cómo están? El video de hoy tiene el objetivo de revisar la pregunta número 42 de la PAES de competencias lectoras, prueba de invierno, admisión 2025, que es la prueba que ustedes vieron muy recientemente, hace muy poquititos días. Así que vamos a ver de qué se trata. Es la pregunta 42 que dice la siguiente. ¿Qué función cumple el siguiente párrafo? Las aguas que bañan las costas chilenas están dominadas por el sistema de corriente de Humboldt, SSH, el cual es el más productivo del mundo. Presenta una alta productividad primaria asociada con eventos de surgencia impulsados por el viento en diferentes intensidades y frecuencias a lo largo de la costa sudamericana. El SSH se extiende desde la costa oeste de América del Sur, desde el sur de Chile alrededor de 42 y 45 grados sur, hasta las Islas Galápagos en Ecuador. Es la porción oriental que fluye hasta el Ecuador, hacia el Ecuador,
del giro anticiclónico del Pacífico Sudoriental, limitando al norte por la corriente ecuatorial del sur, CES, y al sur por la corriente de deriva de los vientos del oeste. Ahora, ustedes pueden poner pausa para que puedan leer bien el párrafo de qué se trata, también leer bien y analizar las alternativas, darse su tiempo para que podamos conversarlo. Las alternativas son las siguientes. A, explicar cómo se genera el SSH. B, describir las características del SSH. C, justificar la importancia del SSH. Y D, definir el fenómeno del SSH. ¿Qué habrán dicho ustedes? Lo cierto es que tenían que, en primer lugar, fijarse en una palabrita clave de la pregunta, que es la palabra función. ¿Por qué? Porque eso nos va a recordar que nosotros tenemos que pensar en las habilidades y tareas lectoras que nos están exigiendo trabajar. Y también identificar la tipología textual, que dicho sea de paso, ustedes tendrían que haberlo hecho cuando recién comenzaron a leer este ejercicio, que es la lectura número 5, ¿ya? Esa lectura es muy claramente un texto expositivo o informativo. Mientras que la habilidad de esta pregunta es de interpretar y la tarea lectora reconocer la función de una parte del texto. De esta manera, también teníamos que poner mucho ojo en los verbos que nos ofrecen las alternativas. Tenemos explicar, describir, justificar y definir. ¿Serán coherentes estos textos con la tipología textual informativa que tenemos? El primero que se va, que tenemos que descartar automáticamente, es la alternativa C, ¿cierto? Justificar, porque eso pertenece más bien a un tipo de texto argumentativo. Por lo tanto, no es esa. Nos queda explicar, describir y definir. Esto nos remite inmediatamente al contenido relacionado con las formas básicas del texto expositivo. Este fragmento tiene una estructura discursiva y eso nos tiene que indicar si está definiendo qué es, describiendo cómo es, narrando qué sucedió o cómo sucedió, o está haciendo un comentario, es decir, qué le parece a esa persona que es la situación. De estas cuatro posibilidades, este fragmento que tenemos acá presente claramente es una descripción, ya que responde a la pregunta ¿cómo es el sistema de corriente de Humboldt? Primero, claro, nos indica que es el más productivo del mundo, pero inmediatamente, y el grueso del texto nos dice qué características presenta, desde qué punto hasta qué punto se extiende, ¿cierto? Y eso nos invita a decidir la alternativa correcta pareciera ser una más que las otras. Ya teníamos descartada justificar. Vamos a descartar ahora explicar cómo se genera. ¿Por qué? Porque explicar es dar a conocer claramente un fenómeno y el cómo se genera queda un poco cortito, ¿cierto? Nuestra alternativa tiene que ser un poco más extensa y un poquitito más general. Quedamos entre definir y describir. Definir era solamente qué es, mientras que describir queda mucho más acorde al texto presentado. La alternativa correcta, por lo tanto, es la B, B de bueno, y ustedes me dirán si la tuvieron correcta, si la tuvieron incorrecta, si les hizo pensar mucho, si estaba fácil o si estaba difícil. Cualquier duda, pregunta, consulta, ya saben que pueden escribirnos por todos nuestros canales de CPECH y nos vemos en otra cápsula. Que estén muy bien. Chao, chao.